esta clase número 2 vamos a desarrollar básicamente lo que está planteado en el eje 2 de la unidad 1, ¿no? Que tiene que ver con los pares conceptuales que están en el corazón de la sociología, ¿no? Por un lado lo individual y por el otro lado lo colectivo, ¿no? Y dentro de eso, cómo habrían tres grandes corrientes o formas de entender esas relaciones, lo que podríamos llamar el holismo, ¿no? O estructuralismo, el individualismo y el relacionismo, ¿no? Como tres grandes formas de entender esas relaciones. Las dos primeras vendrían a ser una especie de unilateralización de las relaciones, ¿no? Darle mucho hincapié a uno de los dos lados, y el relacionalismo vendría a ser, como una especie de mirada más, podríamos decir, ecléctica de las relaciones, donde definiría que las dos partes van de la mano, no se puede entender un individuo sin una estructura, ni una estructura sin un individuo. O sea, los individuos producen la estructura y las estructuras son producidas también por los mismos individuos. Y son móviles, son... Bien, sobre este punto entonces, definiendo algunas cuestiones en la segunda diapositiva, que estarían como un tema, como habíamos dicho, los pares conceptuales en el corazón de la sociología, ¿no? Individuo y sociedad, capacidades, ¿no? Que nos planteamos, ¿no? Cuestionar con conceptos del sentido común, ¿no? Cómo nosotros estamos de alguna manera formados por un sentido común que está de alguna manera formado también por una ideología y una forma de percibir el mundo que entiende justamente donde se le da prioridad al individuo como productor o producido también, o se le da prioridad a la estructura, ¿no? Al orden, al anterior, como, y al sujeto de alguna manera se lo disminuye como un sujeto que no tiene mucho que aportar, que se tiene que adaptar, podríamos decir, se tiene que adaptar a todo lo que está instituido, donde todos son instituciones y no existiría la posibilidad de la modificación, el cambio, ¿no? O sea, una visión, podríamos decir, metafísica del tiempo, de la historia, del movimiento de la sociedad, ¿no? Bien, y como objetivo nos proponemos, junto también en relación a la clase anterior, aportar, y creo que esto, bueno, es un objetivo que está dentro de todo lo que es la materia, aportar a un desarrollo de una conciencia crítica y reflexiva sobre los sujetos y sobre también la misma educación, ¿no? Entonces, decimos, pares conceptuales que están en el corazón de la sociología, lo individual y lo colectivo, el debate entre el holismo y el individualismo, como para empezar. Bien, entonces decimos que el holismo o el estructuralismo, que Durkheim había sido uno de los ponentes de 1858 a 1917, ¿no? El periodo que vive él, es un periodo, él vive en Francia, en un contexto de agudas luchas sociales, él es posterior a lo que fue la Comuna de París, que fue un gran levantamiento obrero popular en el marco de una guerra que tenía Francia con Prusia. En ese momento Prusia era lo que hoy es Alemania, y bueno, disputaban una zona muy rica en hierros, en carbón, que era la zona de Alsacia y Lorena, y bueno, en esa guerra se produce una gran pueblada, podríamos decir, porque pierde la guerra a Francia, y hay un levantamiento popular que impone un gobierno popular, un gobierno obrero, ¿no? Que instaura las principales, digamos, modelos de ejercicio del poder de tipo socialista, ¿no? Y Durkheim va a venir a dar respuesta a ese contexto para restaurar, podríamos decir, el orden, ¿no? La sociología de Durkheim va a estar más vinculada a la preocupación por la estabilidad, ¿no? Ahí, como ven en el punto verde, en la diapositiva verde, en el cuadro verde, primero que nada, la sociedad no es una mera suma de individuos, va a decir, sino que todo individuo tiene que estar vinculado a un orden, a una institución, le va a dar prioridad a las instituciones, la importancia que tiene que tener, no dice superar, digamos, esa sociedad supera infinitamente al individuo, le impone modos de actuar,
de pensar, ¿no? Modos de sentir, dice, ¿no? La causa determinante, dice, de un hecho social debe buscarse en los mismos hechos sociales, no en lo individual, no en los sujetos, no en la parte, sino previos que no, y no en estados de conciencia individual, sino como que anula el papel que puedan tener los sujetos en la historia, ¿no? En la historia y en la sociedad. Las sociedades son meramente determinantes de los sujetos, ¿no? Esa es la visión más, donde más se pone acento en esta perspectiva sociológica. Después, lo que decía recién, no se puede reducir el todo a las partes, sino que el todo es algo superior a las partes, ¿no? Y bueno, esto que decíamos recién, que el problema del orden está en el centro de su preocupación, lo que constituye una sociología donde el análisis de las instituciones y la conciencia colectiva está por encima, ¿no? Y es fundamental. Y ahí viene toda una sociología de la educación también que va a inaugurar este autor, ¿no? Durkheim va a hablar de la educación como el medio que tienen las generaciones de transmitir y de socializar a, a las nuevas generaciones en determinados valores que tienen que perdurar, ¿no? Vendría a tener que ver con toda una, como les digo, una mirada muy organicista de la sociedad, donde se ve la sociedad como si fuera un organismo humano, ¿no? Como un conjunto de partes que están articuladas unas con la otra. Hay un concepto que es muy importante en Durkheim, que es el concepto de solidaridad, ¿no? Donde todas las partes tienen que contribuir, colaborar entre ellas, ¿no? El de esta idea, ¿no? De evitar el conflicto social, ¿no? Eso es como una de las cuestiones más claras de su sociología. Y por otro lado, bueno, esto que les decía recién, las causas sociales y determinantes están en los hechos sociales, y por lo tanto los hechos sociales tienen una característica que es que son coactivos, es decir, se imponen por fuerza sobre los individuos. La exterioridad también de los hechos sociales son exteriores al individuo, y la objetividad también, en el sentido de que tienen un carácter externo, ¿no? La externalidad, ¿no? Eh, Decía de un ejemplo que da él es en el suicidio, ¿no? Él estudia el suicidio y dice que es una forma clara de entender cómo lo individual, que pareciera que es un hecho individual, hay determinantes sociales. Entonces, cuando estudia el suicidio, estudia distintos tipos de suicidio, que él dice, bueno, hace toda una estadística de la sociedad francesa y termina de ver que hay un suicidio, hay tipos de suicidio que corresponden a determinadas categorías sociales. Por ejemplo, los solteros, dice, y los que no tienen religión, dice, conforman un tipo de suicidio que tiene que ver con el suicidio egoísta, dice. ¿Por qué? Porque dice que no están contenidos por una estructura social, etcétera, etcétera. Eh, ¿Por qué? Porque no habría cohesión, no habría maneras de transmisión de valores. Bueno, hace todo un estudio de cada tipo de suicidio y lo vincula a determinados componentes sociodemográficos, podríamos decir, históricos, que tienen que ver con las instituciones, ¿no? Ese sería más o menos una presentación de lo que vendría a ser esta corriente que es la de Durkheim, ¿no? Luego tenemos otra corriente que es la opuesta, podemos decir, que es la del individualismo metodológico. Ahí uno de los autores más clásicos puede ser Max Weber, y Raymond Boudon es uno más contemporáneo, sería, ¿no? Boudon va a plantear que para explicar un fenómeno social cualquiera, ¿no? Demográfico, político, educativo, dice es indispensable reconstruir las motivaciones de los individuos involucrados en el fenómeno en cuestión y percibir este fenómeno como resultado de la sumatoria de los comportamientos individuales por estas mismas motivaciones, ¿no? O sea, se le da tanta centralidad a la motivación individual que podríamos decir que está en la antípoda de la mirada estructuralista holista, ¿no? Holista del mismo Durkheim. Serían los individuos una especie de átomos básicos de los análisis de los procesos sociales. Los procesos sociales estarían casi, la palanca que mueve los procesos sociales estaría en los individuos. El colectivo sería el resultado
de las actividades individuales, ¿no? Y toma como uno de los modelos la economía neoclásica, el paradigma del mercado, ¿no? Eso lo digo, no sé si se puede quedar claro, pero tiene que ver con cómo, las actividades individuales, las motivaciones individuales producen de alguna manera eh, estructuras sociales. Podemos decir, por ejemplo, el caso del sistema educativo, eh, ¿qué es lo que lo motiva a un chico a ir a la escuela? Bueno, lo motiva que, bueno, el acceso a una determinada sistema de recompensas, ¿no? O sea, hay un sacrificio, hay un cálculo de tiempo, de espacio, que le va a permitir de alguna manera esa inversión, podríamos decir, por eso lo veo como algo como si fuera el mercado, esa inversión le va a traer a futuro una ganancia, podríamos decir. Y esa ganancia está dada por la posición que va a obtener en el mercado laboral. No sé. Esta es una visión o un ejemplo que doy yo dentro de lo que sería esta racionalidad, ¿no? Entonces acá la unidad de análisis son los individuos, la intencionalidad que tienen los actos. Para dar otro ejemplo, si quieren, no sé si se puede complejizar más, pero Weber utiliza tres modelos de acción. Una acción racional, que es la que predomina en esta sociedad, pero dice que hay dos más. La afectiva, o sí, la afectiva fundamentalmente, y la acción racional por valores. Y la otra es la tradicional, que dice que la afectiva, dice, tiene que ver con cómo los sujetos de alguna manera eh, enlazan a cada acción de alguna manera un significado que tiene que ver con lo afectivo, o sea, eh, decía que el ejemplo que da Weber de acción afectiva tiene que ver con, por ejemplo, en las formas de dominación, porque él va a hablar de maneras de dominación o formas de dominación en sociedades modernas, perduran o persisten ciertas formas de relaciones que tienen que ver con lo carismático, por ejemplo. Porque lo carismático tiene que ver lo afectivo. En eso, eso sería un ejemplo. Lo otro, lo tradicional. Por ejemplo, dice lo que no nos cuestionamos, lo que hacemos por costumbre, dice, y no porque de alguna manera responda a una determinada racionalidad moderna capitalista burguesa. Sería, ¿por qué digo moderna capitalista burguesa? Porque hoy día nadie se cuestiona de que somos, o por lo menos así nos han educado, digamos, en esta sociedad, que somos individuos que de alguna manera no somos un conjunto de estructuras, colectivos, etcétera, etcétera. Nos identificamos básicamente o nos construye de alguna manera una ideología que nos eh, interpela como átomos, como individuos, como sujetos separados del todo, ¿no? Eso es una construcción histórica, una construcción colectiva y cultural, ¿no? Que tiene que ver con una época histórica que es el capitalismo, ¿no? Que el capitalismo de alguna manera te transmite de alguna manera que vos sos básicamente eso, no transmite una, una visión colectiva de alguna manera. O sea, vos no te sentís parte de una clase social, salvo cuando estudiás de alguna manera sociología, y ahí empezás a tener conciencia de que formás parte de una clase social, que podríamos decir el proletariado, la clase trabajadora, la clase desposeída de los medios de producción, pero eso uno lo accede a partir de, no desde el sentido común, podríamos decir, sino lo podemos ver ya desde la interpretación de un enfoque sociológico, de un enfoque teórico, ¿no? Que de alguna manera también tiene que ver con ideología y comporta de alguna manera un cambio social. Pero bueno, no sé si con eso aclaré o oscurecí, pero bueno, intentaría verlo, si no está claro lo vemos en consulta, pero pasamos a la otra diapositiva, que tiene que ver con una tercera vía en estas relaciones, ¿no? Que tiene que ver que se pone en juego la dicotomía, lo colectivo y lo individual, donde intenta pensar la coproducción de esas partes
y el todo, ¿no? O sea, no le daría una prioridad a una o a la otra, sino que vería esa coproducción, ¿no? Orientar mirar hacia la mirada, perdón, hacia relaciones sociales, hacia procesos históricos, ¿no? Y establecer en esas relaciones sociales cómo lo central del análisis sociológico es la multiplicidad de variaciones conceptuales, ¿no? Establecer las relaciones sociales como lo central, ¿no? Eso sería lo que hay que quedar, claro. Lo central son las relaciones sociales, o sea, no hay sujetos sin relaciones. Nosotros vendríamos a ser, cada uno de nosotros somos eh, productos o portamos, ¿no? A lo largo del tiempo, portamos un conjunto de relaciones sociales, somos portadores de relaciones sociales. No seríamos, no sería posible esta idea de un individuo, como vimos en la otra clase, autoproducido, sino que no podemos existir sin esas relaciones. Vivimos en relaciones porque no podríamos sobrevivir, y más en una trama urbana o lo que sea, no habría forma de sobrevivir si no fuera por esa cooperación social que tiene que ver con un modo de producción, con un modo de distribuir la producción, etc. ¿No? El objeto, dice, no es ni la sociedad ni los individuos como entidades separadas, sino, dice, las relaciones, ¿no? Desde las acciones cara a cara a las interdependencias más amplias o estructuras sociales, ¿no? Ese sería el camino, ¿no? Desde lo más micro a lo más macro, ¿no? El objeto de la sociedad no son los individuos como entidades separadas, sino las relaciones. El objeto, cuando decimos el objeto, es lo que nos interesa, lo que nos da sentido para comprender. Y por otro lado, dice, permite tratar en un mismo marco las dimensiones individuales como las colectivas, dice, de la vida social. Bien, esto como una presentación que es una diferenciación que hace un autor, que es Curtius. Yo básicamente no estaría decidiendo cuál de todas estas visiones es mejor o peor, sino presentar de alguna manera los distintos enfoques, ¿no? Eh, pero me parece importante destacar un doble movimiento, ¿no? Que lo destaca el mismo Sartre, ¿no? Un movimiento que va de la interiorización, un doble movimiento de la interiorización de lo exterior, o sea, nosotros interiorizamos lo exterior, porque consumimos medios de comunicación, vivimos en medios históricos, sociales, etcétera, y exteriorizamos lo interior, ¿no? ¿Por qué? Porque habría una conciencia crítica que posibilitaría que nosotros podamos de alguna manera no internalizar solamente como si fuéramos sujetos pasivos, sino que tenemos una actividad interna que lo pueden dar las categorías conceptuales, ¿no? Una mirada, por ejemplo, decimos, una mirada de la sociedad que eterniza los procesos, es una mirada que va a obstruir la posibilidad de un sujeto crítico y poder también ver el papel de los actores sociales o el poder que pueden llegar a tener, para dar un ejemplo, un movimiento social, las luchas sociales en un determinado momento, etc. ¿No? O sea, si lo vemos en la historia lo vamos a ver claramente. Por ejemplo, para que se haya pasado a una mejor situación a nivel de condiciones de vida, tuvo que haber un gran 2001. O sea, si no hubiera habido esa gran crisis que confluyeron muchas crisis, pero que hubo una gran crisis, y un gran movimiento de protesta y de lucha, no hubiera habido las mejorías que se lograron de alguna manera en ese periodo, del 2002 al 2009-2010, o sea, para dar un ejemplo. Lo mismo que fue gracias a la falta de movimiento o la derrota de las luchas sociales en el año 89, ¿no? En un marco mundial tremendamente de, de derrotas, ¿no? De las clases trabajadoras, de la lucha de los pueblos, que fue posible de alguna manera imponer un modelo salvaje, privatista, que quiso arrasar con todo, bueno, que fue lo que se vivió con el primer gobierno de Menem, ¿no? Para dar un ejemplo, con el gobierno de la Rúa, ¿no? Que fue básicamente palo tras palo, y que yo estoy dando ejemplos de la política, porque me parece que son más claros que para entender de alguna manera esto que estamos hablando, que tiene que ver la estructura y el sujeto, sino tiene que ver con eso, con que la sociedad no es un, digamos, algo quieto y estable, sino que
se mantiene en tensión, en lucha, que hay contradicciones, que hay procesos, y que esos procesos definen de alguna manera esas relaciones de fuerza, definen también estados y formas de alguna manera institucionales, ¿no? Por otro lado, decía que ese doble movimiento, ¿no? Interiorización de lo exterior y exteriorización de lo interior es lo que da dinámica. Empecé por el final, pero diríamos los modos de aprendizaje y de socialización permiten, dice, interiorizar universos exteriores. Además, dice, las prácticas individuales y colectivas de los actores llevan a objetivar universos interiores, ¿no? Estamos diciendo lo mismo, ¿no? Que estos sujetos o estos actores pueden objetivar lo interior y lo pueden, y podríamos decir, se puede producir un movimiento que tiene que ver con lo instituyente, con los cambios, con la modificación de las estructuras. Como que no todo está dado, sino que se puede modificar. Y por otro lado, que los procesos históricos, las realidades son objetivadas, ¿no? Ya que nos valemos de palabras, de objetos, de reglas, legadas por las generaciones anteriores, ¿no? Son objetivadas, pero también a la vez son interiorizadas y son, podríamos decir, exteriorizadas. Entonces hay un triple movimiento, ¿no? Es eh, la objetivación de esa realidad, la, la interiorización y la vuelta a la exteriorización en base a algo que es fundamental, que es la práctica humana y la lucha social, podríamos decir, para darle un ejemplo. Las prácticas humanas, poder, por ejemplo, salir a manifestar que, no sé, que en un barrio no hay agua, por ejemplo, eso podría ser un ejemplo claro, o que los estudiantes no tienen internet, para dar un ejemplo, que surgió hoy día justamente en la misma clase de consulta. Así que bueno, espero que vaya quedando claro a qué nos referimos con estos conceptos, porque son de alguna manera la manera eh, más académica, para decirlo, de poderlo entender. Luego, con esto, ¿qué queremos poner en discusión? ¿No? Que lo dado, lo natural, hay que ponerlo en discusión, que la naturalización de lo social tiene que ver con un mecanismo simbólico de esta sociedad, que de alguna manera plantea que todo lo que es social es natural, o sea, que hayan desigualdades sociales es algo natural, que la eternización de lo histórico sería otra forma de presentar, ¿no? Y que hay que poner en discusión, o sea, en el sentido de que lo que hoy día sucede, o lo que pasó en algún momento, es presentado como que algo que va a durar toda la vida, no va a haber, o sea, nos dicen, esto va a ser eterno, la pobreza siempre existió, los pobres siempre existieron, no sé qué, bueno, a eso se refiere, ¿no? Y la generalización de lo individual. Bien, en el sentido, bueno, de que no hay complejidad. Bien, entonces nosotros decimos que sí es posible un conocimiento científico de la sociedad. No es que todo es relativo, que todo no. Decimos que sí, porque de alguna manera, o por lo menos yo me suscribo en una línea de pensamiento teórico que ve la sociedad en sus contradicciones y en sus luchas y que la ve de alguna manera dialécticamente, no la ve estáticamente, en el sentido de que, como decíamos recién, eternizar lo histórico, sino que considero que lo histórico, así como mil, o sea, es toda una corriente, no soy el único que piensa así, sino que somos una corriente de pensamiento crítico dentro de toda la sociología, que no tiene nada que ver con un pensamiento provincial, ni nacional, ni latinoamericano solamente, sino que está presente en todas las ciencias sociales a lo largo del mundo, porque vivimos en un mundo hiperconectado, en el mundo capitalista, pero ese mundo capitalista produce esas desigualdades, también esas luchas, ¿no? Hoy día estamos viendo lo que está pasando en Estados Unidos con el racismo, lo que pasa, no sé, en Hong Kong con el tema de las condiciones laborales, lo que pasaba en Francia hace poquito con los chalecos amarillos, bueno, hay toda una emergencia, podríamos decir, permanente de conflictividad, luchas, ¿no? De una sociedad que es justamente donde una porción minoritaria accede a grandes ganancias y a grandes distribuciones inequitativas, ¿no? Entonces, los procesos históricos, decimos,
Y los procesos sociales no son resultado de contingencia, o sea, no son algo azaroso, sino que en el desarrollo de la sociedad humana es posible encontrar regularidades en el interior de esa infinita complejidad del proceso histórico. ¿Cómo sería esto? ¿No? ¿Por qué decimos encontrar regularidades? O sea, encontrar que hay algo que está repitiéndose. Por ejemplo, auges de lucha y reflujos, revoluciones contra revoluciones, luchas en, a lo largo de toda la historia de la sociedad humana han habido rebeliones de los reprimidos y los opresores han buscado de alguna manera reprimirlos y no han podido en algunos casos sí han podido, pero la dinámica de toda la sociedad es una dinámica que está vinculada a esas luchas de clases, ¿no? Existen leyes que son objetivas, que son independientes de los hombres. Por ejemplo, las leyes de las crisis. O sea, las crisis son inevitables en el sistema social capitalista. Y lo estamos viviendo hoy, actualmente, con una crisis que se presenta como una crisis sanitaria, pero también está dentro del marco de una crisis mundial que tiene que ver con que, de alguna manera, la economía no sigue creciendo de la manera como crecía en un determinado momento. Si uno ve el periodo hasta el 2008, la economía crecía, 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 y se estancó en el 2008, producto de una crisis financiera que en realidad era una financiación porque las ganancias no se podían seguir reproduciendo, o sea, no se podía seguir acumulando. Y en esa contradicción, de alguna manera, una de las cosas que se pueden prever es que hay una lucha entre las grandes potencias. Eso es lo que se está viendo ahora con China, por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿no? De la política, de la situación mundial, del mundo en el cual estamos inmersos. O sea, doy ejemplos de ahí porque son los que más fresco tengo. Decimos que son leyes objetivas que son independientes de los hombres, o sea, que no dependen de los hombres solamente, no es que los hombres, sino que esas son objetivas, pero que éstas pueden conocerlas y utilizarlas para transformar conscientemente la realidad. Totalmente distinto a lo que decíamos con Durkheim. Durkheim plantearía la sociedad es algo objetivo, eh, totalmente independiente, ahí en ese sentido coincide, pero no hay posibilidad de transformar porque el sujeto tiene que adaptarse de alguna manera a esa realidad, nada más. O sea, es una mirada desde el otro lugar, sería el lugar del poder, que lo que está buscando de alguna manera la disciplinar a los que se rebelen, para dar otro ejemplo. Entonces no se trata de conocer el mundo, sino también de transformarlo, y poniendo el acento no en la acción de fuerzas externas como determinante de la conducta, sino en el papel fundamental de la propia actividad humana y de la propia práctica humana, ¿no? La práctica humana sería fundamental y no habría una acción de fuerzas externas como algo mecánico de la conducta, sino donde ahí participa de alguna manera la práctica humana, la actividad humana, que logra entender esas leyes, ¿no? Eso, o sea, entender que el mundo está pasando por una crisis, que es necesario actuar para transformarlo, y la forma que la práctica humana no es solamente la práctica humana tiene que ver con la práctica en la producción, con la práctica en la experimentación científica, ¿no? Pero también con la práctica en la política, en la práctica, en la participación política, ¿no? Donde los sujetos pueden participar, tanto eh, organizándose con un compañero para no estar mal, para, como puede ser también en otro contexto, no sé, participando de una movilización para garantizar un derecho. Hoy los que se están movilizando no tienen muchas causas nobles, porque de alguna manera se están oponiendo a una medida justa, que es justamente resguardar a la población en un contexto de pandemia. Y bueno, no sería aplicable, ¿no?, en este ejemplo, en el caso que estamos viendo día a día hoy con el sabotaje, podríamos decir, a la cuarentena, que es una medida evidentemente para, para la mayoría y para el pueblo en general, para el bienestar del pueblo. Bien, las leyes sociales no son leyes mecánicas que se le imponen a los hombres, sino que actúan a través de la conciencia de la gente, ¿no? Entonces esto así como en términos muy generales de qué sería
el conocimiento científico de la sociedad, en conocer la sociedad, conocer una totalidad, que es la sociedad como una totalidad, como un todo, que es compleja porque no es simple, porque está compuesta por miles de dimensiones, por una complejidad, digamos, que eh, no es solamente la realidad económica, sino que hay una realidad económica, social, política, cultural, ¿no? Donde todo se articula, donde hay una multiplicidad que es compleja, pero que está internamente articulada y que a la vez es contradictoria, o sea, que está sometida a leyes de alguna manera contradictorias porque está en movimiento, ¿no? En una sociedad que está basada en una contradicción, en una lucha, podríamos decir. Es una sociedad compleja, contradictoria y también en movimiento, ¿no? Que es cambiante, como dice en el texto, ¿no? Eh, la realidad social como una totalidad compleja en el espacio y cambiante en el tiempo, compleja en tanto que puede desagregarse en dimensiones a los efectos analíticos, pero luego de ser reconstruida como síntesis de múltiples determinaciones, ¿no? Y cambiante porque nos remite a la construcción histórica, a las relaciones sociales que le dieron origen, ¿no? De este modo pretendemos cuestionar la visión de la realidad como algo dado e inmutable y proponer un estudio como una totalidad en movimiento que puede ser transformada. De esta forma afirmamos, ¿no? De una forma simplificada, que la realidad puede ser desagregada en las siguientes dimensiones. La económica, ¿no? Que tiene que ver con los procesos materiales, con las relaciones sociales ligadas a la satisfacción de las necesidades humanas, que hacen referencia al mundo de la producción, podemos decir, las fuerzas productivas, las relaciones de producción en una sociedad, la política, que son las estructuras jerárquicas, las formas de organización social, las relaciones de dominio y subordinación, ¿no? Todo lo que está relacionado al poder, ¿no? Y lo cultural, que tiene que ver con las formas religiosas, ideológicas, filosóficas, científicas, con las cuales los hombres se representan el mundo, la naturaleza, la sociedad y sus propias prácticas, y estamos hablando del mundo de lo simbólico. Bueno, estas tres dimensiones son claves para entender el fenómeno educativo. ¿Por qué? Porque el fenómeno educativo, si bien está dentro del ámbito cultural, podríamos decir, porque tiene que ver con la reproducción cultural, porque está vinculada a la socialización, ¿no? Y porque de alguna manera es a través de esa instancia estructural de la sociedad a través de la cual la misma forma económica tiene que de alguna manera perpetuarse. Por lo tanto, para agregar algo a este cuadro es que eh, lo económico y lo político y lo cultural no son tampoco elementos dados, sino que surgen tienen un determinado origen histórico, ¿no? ¿Por qué? Porque han habido a lo largo del tiempo distintas formas de organización social, pero la primera forma de organización social que dan surgimiento de alguna manera a la dimensión política, podríamos decir, que tiene que ver con el poder, con formas de dominio y subordinación, está no hace 1000 años, sino hace 10.000 años, podríamos decir, en las primeras sociedades esclavistas, es donde surgen las primeras formas de dominación, eh, y en esas formas de dominación aparece de alguna manera el Estado, ¿no? El Estado como una institución que busca resguardar un orden social, y no como un elemento externo, sino como un elemento que necesita de alguna manera esa clase dominante que se va constituyendo, ¿no? Que gana gracias a la producción, que le permite a la sociedad tener un mayor, de alguna manera, excedente. Hay que resguardar ese excedente en las manos de quienes lo acumulan. Bueno, hoy está claro de alguna manera que las instituciones están de alguna manera resguardando determinados intereses para que sean reproducidos. Uno de ellos que vamos a ver, en las distintas, podemos decir, paradigmas de la sociología, es que la sociología analiza a la educación también como parte de esa institución o de esa forma de dominación, y que tiene que ver con el mundo
de las clases sociales, de la reproducción, de la desigualdad. Bien, espero que con esto les vaya quedando claro de qué se trata la materia en términos de introducción. La próxima clase vamos a trabajar ya directamente con los principales conceptos claves, ¿no? Vamos a hacer una oposición o vamos a poner enfrentados las dos grandes, eh, podríamos decir, paradigmas, un paradigma crítico y un paradigma estructural funcionalista para el análisis de las clases. Y vamos a analizar lo que sería el concepto de estratificación, de estatus, de rol, ¿no? Que está dentro del estructural funcionalismo. Y por el otro lado vamos a analizar el concepto de clases, de estructura, de superestructura, de hegemonía, ¿no? De producción y de reproducción, ¿no? Como grandes conceptos que nos van a servir de base para la unidad 2, que es donde vamos allá a trabajar los dos grandes paradigmas, el crítico y el funcionalista, y ya a partir de eso, ya en la unidad 3, vamos a trabajar ya otras temáticas que tienen que ver con cuestiones más situadas en la Argentina, ¿no? Los cambios que tienen los modelos de acumulación, el tipo de sociedad y el tipo de educación, cómo va variando, para entender de alguna manera las políticas educativas, cómo responden y están enraizadas en determinados cambios históricos. Eso por un lado, y por otro lado ya en la unidad 4 vamos a trabajar la cuestión de algunos problemas del sistema educativo que tienen que ver con eh, algunos conceptos fundamentales. Pero bueno, eso lo voy agregando en la próxima clase.